¿Y si te dijera que en la Biblia existen pasajes que hablan de una raza de gigantes? Sí, gigantes reales. Seres tan enormes que hacían temblar la tierra con solo caminar. Y ojo, no estamos hablando de metáforas poéticas ni leyendas de pueblos antiguos. La propia Biblia, en el libro del Génesis, menciona a los Nefilim, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Seres mitad divinos y mitad humanos, dotados de fuerza sobrehumana, sabiduría prohibida y una ambición que terminó provocando el diluvio universal. Imagínate esto, un mundo antiguo donde los humanos vivían bajo la sombra de gigantes, observando cómo seres de 4 o 5 metros de altura construían ciudades, cazaban animales y, según los textos, hasta devoraban a los hombres. Lo curioso es que gran parte de esa historia fue borrada. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Por qué eliminar pasajes sobre una raza que, según los escritos sagrados, realmente caminó entre nosotros? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más fascinantes y polémicos del Antiguo Testamento: los gigantes que la Biblia ocultó. Una historia que mezcla religión, poder, castigo divino y conocimiento prohibido. Lo que pocos saben es que las referencias a estos gigantes no aparecen solo en la Biblia. También se encuentran en textos sumerios, egipcios, griegos, nórdicos e incluso en las crónicas de pueblos americanos. Todos ellos, sin haberse conocido entre sí, relataron lo mismo. Una era donde criaturas colosales dominaron la tierra. Y ojo, el detalle más inquietante es que algunos textos que hablaban de ellos, como el libro de Enoc, fueron eliminados del canon bíblico por decisión humana. ¿Por qué? ¿Acaso la verdad sobre los gigantes resultaba demasiado incómoda? El Génesis 6:4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Esta simple frase es una de las más debatidas de toda la Biblia. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Algunos teólogos afirman que eran los descendientes de Set, el hijo justo de Adán. Pero los textos antiguos y las traducciones hebreas originales apuntan a algo muy diferente: seres celestiales, conocidos como los vigilantes o ángeles caídos. El libro de Enoc, uno de los escritos más antiguos del mundo, ofrece la versión más detallada. Según Enoc, 200 ángeles descendieron a la tierra bajo el mando de Semhaza y Azazel. Lo hicieron desde el monte Hermón, donde sellaron un pacto. No volveremos atrás hasta haber tomado mujeres humanas como esposas. De esa unión nacieron los Nefilim, seres gigantescos con poder físico descomunal y una inteligencia superior. Lo curioso es que no eran solo bestias, eran los primeros maestros del hombre. Enseñaron a fabricar espadas, a usar el fuego, a trabajar el metal, a escribir y a embellecer el cuerpo. También revelaron conocimientos sobre magia, astronomía y encantamientos. En resumen, trajeron conocimiento divino, pero lo usaron mal, y así comenzó la caída del mundo antiguo. Imagínate un planeta gobernado por gigantes que lo sabían todo, que podían aplastar a un hombre con una mano y manipularlo con palabras. La humanidad vivía bajo su dominio, y según Enoc, esa fue la verdadera causa del diluvio. Con el tiempo, los Nefilim se convirtieron en una amenaza para toda la creación. Su hambre no tenía fin. Devoraban animales, destruían cosechas y finalmente empezaron a devorar a los propios humanos. Sí, literalmente. El libro de Enoc dice: y comenzaron a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces, y a devorar la carne unos de otros y beber su sangre.
Fue entonces cuando los hombres clamaron al cielo pidiendo ayuda. Y Dios respondió. The heavenly gates closed, and the archangels were alerted. Envió a los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel con una misión: encerrar a los ángeles caídos en las profundidades y eliminar a sus hijos de la faz de la tierra. El diluvio universal fue la gran purificación. Pero ojo, hay un detalle que casi nadie menciona. El texto dice que Noé era un hombre perfecto en sus generaciones. Esa frase ha sido interpretada por algunos como una referencia genética. Noé era el único cuyo linaje no había sido contaminado con la sangre de los ángeles caídos. En otras palabras, fue elegido no solo por su fe, sino porque aún era completamente humano. Imagínate la escena: gigantes gritando mientras las aguas del diluvio subían, arrasando ciudades enteras. El rugido del trueno, el sonido de cuerpos gigantes cayendo en el mar y el eco del silencio después de la destrucción total. El mundo de los Nefilim había terminado, o al menos eso parecía. Porque lo más desconcertante es que, después del diluvio, la Biblia sigue hablando de gigantes. En el libro de Números 13:33, los espías enviados por Moisés dicen: «Vimos allí gigantes, los hijos de Anak, descendientes de los Nefilim, y éramos, a nuestro parecer, como langostas ante ellos». Los Anakim, los Refaitas y los Semitas eran pueblos enteros de gigantes que habitaban Canaán. Uno de ellos, Og, rey de Basán, dormía en una cama de más de 4 metros de largo. Y luego está Goliat, el coloso de casi 3 metros que fue derrotado por David con una simple piedra. Pero, ¿cómo es posible que siguieran existiendo después del diluvio? Algunos textos dicen que los ángeles caídos volvieron a corromper a los humanos. Otros sugieren que algunas esposas de los hijos de Noé llevaban sangre en Nefilim. Sea como sea, los gigantes volvieron a caminar sobre la tierra. Y no solo en Israel. En Sumeria, los Anunnaki eran descritos como dioses de estatura gigantesca que vinieron del cielo. En Grecia, los titanes dominaron el mundo antes de ser destronados por los dioses del Olimpo. En América, los mayas y los incas hablaron de hombres enormes que construyeron las primeras ciudades. El patrón es idéntico: gigantes divinos que enseñaron y luego fueron destruidos. Durante los últimos 2 siglos, se han reportado decenas de descubrimientos de esqueletos humanos gigantes. Muchos medían entre 3 y 5 metros. Se encontraron en Turquía, Estados Unidos, Ecuador y Perú. Incluso existen fotos antiguas publicadas en periódicos del siglo XIX. ¿El problema? Casi todos esos restos desaparecieron. Las teorías apuntan al Smithsonian Institute, acusado de haber ocultado evidencia para mantener la versión tradicional de la evolución humana. Otros creen que los huesos se destruyeron por ignorancia o por miedo. Pero hay algo más. En varias zonas del mundo existen huellas fosilizadas gigantes con forma humana. Algunas miden más de 1,20 metros de largo. Y aunque los científicos las llaman errores geológicos, nadie ha podido explicar cómo se formaron. Y ojo, hay investigadores que vinculan los Nefilim con los antiguos visitantes extraterrestres. Seres que descendieron del cielo, mezclaron su ADN con el de los humanos y desaparecieron dejando monumentos imposibles. Las pirámides, las líneas de Nazca, los templos de Baalbek. ¿Y si aquellos ángeles caídos no eran del cielo, sino de las estrellas? Entonces, ¿existieron los gigantes bíblicos? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero las coincidencias entre religiones, culturas y leyendas son demasiado precisas para ser simples casualidades. Todos hablaron de lo mismo. Una era antigua donde los hombres no eran los seres más poderosos del planeta. Y lo curioso es que la Biblia no los presenta como héroes,
sino como advertencias. Los Nefilim representan la soberbia, el intento de romper las leyes divinas, la ambición de ser dioses. Y tal vez, en ese mensaje, esté la verdadera enseñanza. Yo personalmente creo, y lo digo sin fanatismo, que los mitos siempre guardan un eco de verdad. Algo ocurrió, algo que el mundo antiguo quiso dejar por escrito para que no lo olvidemos. Así que la próxima vez que mires una montaña, una pirámide o un monumento imposible, recuerda esto. Tal vez no fueron los hombres quienes los construyeron. Tal vez fueron los gigantes que la Biblia trató de borrar. Y ahora dime tú, ¿crees que los gigantes bíblicos existieron de verdad? ¿O fueron solo un símbolo de lo que el ser humano puede llegar a ser cuando desafía a Dios? Déjalo en los comentarios, y si te apasionan los misterios ocultos y las verdades prohibidas, suscríbete, porque esto apenas comienza.